Aquí estamos con Berta, es una paciente que hemos operado de diástasis de rectos y una hernia abdominal. La hemos operado por vía endoscópica, por REPA, por reparación endoscópica de los diástasis de rectos. Ella tenía su diástasis y una hernia y le limitaba un poco a nivel funcional. Después de su esfuerzo, de su adherencia al tratamiento, de la prehabilitación hecha con Marta Jerez y la cirugía, los resultados funcionales son muy buenos y también a nivel estético. Entonces queríamos preguntarle un poco sobre su experiencia y sobre qué le llevó, qué limitaciones tenías, Berta, antes de operarte, que te ocasionaba esa diástasis abdominal. Bueno, principalmente lo que me ocasionaba era dolor de espalda. Si estaba un rato de pie viendo algo durante más de 5 o 10 minutos me dolía bastante la zona lumbar. Y luego que yo siempre he hecho mucho deporte, entonces me limitaba a poder hacer el deporte que hacía anteriormente. Principalmente esos eran los dos motivos. Sí, como hemos comentado otras veces, cuando hay una diástasis pronunciada se produce una rectificación de la lordosis fisiológica que tenemos en la columna y está sometiendo a esa presión a esa columna lumbar, por eso el dolor de espalda es tan acusado. ¿Y qué te hizo decidirte por la cirugía? Bueno, al final, al tener la hernia, la rehabilitación no era posible para solucionar todo el problema que tenía, entonces la cirugía me permitía volver como al punto de partida previo a los embarazos de mis hijas y poder volver a tener esa pues, funcionalidad a nivel sobre todo deportivo. Deportivo, sí. Y después de operarte, ¿cómo te encuentras, cómo te ves de cara a este ejercicio deportivo? ¿Has vuelto a sentir que tu abdomen era el de antes? Sí, he notado desde el primer momento noté muchísimo lo del dolor de espalda, que desapareció. Esa parte desde el minuto uno lo noté mucho y luego con el tiempo, como el deporte ha sido más gradual, ir avanzando, he ido notando que, pues, que lo puedo hacer como lo hacía anteriormente. Sí. Y de cara a una paciente que tenga miedo a operarse, ¿qué le dirías que eran tus mayores miedos y que después lo han sido o no lo han sido? ¿Y cómo lo has abordado tú desde el punto de vista emocional para gestionarlo? Bueno, yo creo que realmente yo no tenía miedo a la operación eh, porque veía que estaba en buenas manos y que conocíais perfectamente lo que íbamos a hacer. Entonces, por esa parte no tuve ningún miedo. Entonces, bueno, diría que si realmente le está ocasionando problemas y necesita o quiere tener una funcionalidad correcta, que se opere porque al final sí, te da ese beneficio. Ese beneficio, sí, a nivel tanto funcional como estético. En este caso pudimos hacer un abordaje por vía endoscópica porque es una paciente delgada, no tiene excedente de piel, no tiene excedente de grasa, sino en otro caso podíamos haber hecho la misma reparación a nivel de diástasis de rectos por vía abierta con una abdominoplastia. Y en su caso los resultados estéticos también es una paciente muy adherida al tratamiento, ha hecho todo muy bien y desde el punto de vista funcional Marta nos ha hecho una prehabilitación y también para el posoperatorio para que esas cicatrices, para que ese edema disminuyese. Bueno, un poco con la experiencia de Berta queremos mostrar a las demás pacientes cómo es nuestro proceso, cómo trabajamos, porque no solo es el contacto con el cirujano, es decir, el día del quirófano, porque son diferentes formas de trabajar y creo que es muy importante que haya un equipo multidisciplinar y que se vaya actuando desde el principio. Como tú bien has dicho, si no hubiésemos hecho una prehabilitación previa de adquirir esas costumbres de tanto dieta como de costumbres simplemente en tu deporte, no hubiese podido verse ese resultado que hemos visto después de la cirugía. Entonces, para nosotros es muy importante ese seguimiento estrecho con el paciente antes de la cirugía, durante y posteriormente. Y por eso tenemos que dar las gracias a nuestras pacientes que también son muy adheridas a los tratamientos. Muchas gracias.